El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance operando el mercado de futuros de criptomonedas con una pérdida de más de $2.200 ocasionada por una mala operación en la criptomoneda Cardano. Si te encuentras exactamente en el mismo momento que estoy yo, tranquilo que en este video te voy a estar diciendo exactamente qué es lo que puedes hacer con pérdidas tan catastróficas que puedes llegar a estar teniendo en el mercado de futuros. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance para hablarte de mi experiencia personal operando los futuros perpetuos en USDT que me han venido dejando pérdidas garrafales a mi cuenta de trading. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vengo con muy buenas reflexiones de todas las cosas que me han venido pasando en el mercado de criptomonedas y de todo lo que he podido rescatar de positivo de este tipo de operaciones, que una sola operación mal hecha te puede dejar con más de $2.000 de pérdida en cuestión de segundos si es que no lo sabes trabajar bien. Así que por favor te pido que te quedes conmigo hasta el final. Sé que muchas personas están en estos momentos pasando por esto, sé que muchos ya han pasado por esto y simplemente quiero dejarles una reflexión. Yo llevo muchísimo tiempo en el mercado de criptomonedas, más de 5 años, y esta pérdida, aunque en estos momentos pueda parecer muy grande, yo he venido ganando en este mercado muchísimo más dinero del que estoy perdiendo a día de hoy. Lo que sí debo decirte es que cuando te pasan estas pérdidas, lógicamente, tanto psicológicamente como mentalmente, estás muy afectado. De hecho, en estos momentos, si me lo preguntas, lo estoy, porque de verdad que es una pérdida muy grande en mi cuenta que quizás no me la podía permitir perder como la gran mayoría de personas cuando le pasan estas cosas. El precio de Bitcoin ha caído más de un 6% hoy, el precio de Ethereum más de un 5%, y el caso de Cardano también ha caído más de un 4,5% ya cuando venía de semanas sumamente bajistas. Ok, aquí estamos por ejemplo en velas semanales y fíjense la cantidad de semanas que lleva Cardano cayendo y cayendo y cayendo, y eso lógicamente restándole saldo a mi cuenta, que de un balance bastante grande que empecé al inicio, ahorita mismo solamente me quedan $430 de margen. Como te das cuenta, esta operación la hicimos sumamente confiados del momento que se estaba dando en el mercado y teníamos un balance de $2.900, o sea, un balance bastante grande como para que una sola operación causara estragos de más de $2.200 de pérdida, pero con todo y eso sucedió. Y de los errores que al menos yo te puedo contar, okay, al menos de mis principales errores de los que yo te puedo contar, es que en esta operación, lógicamente me confié, pero una de las cosas que yo veo que he estado trabajando inclusive en los últimos años en eso, inclusive ustedes en este canal de Monitor BTC se han dado cuenta, es que los futuros en Binance pueden llegar a ser muy peligrosos. No porque el intercambio sea peligroso, porque considero que Binance es el top exchange número 1, es el mejor intercambio de criptomonedas que hay a día de hoy, sin duda, pero lógicamente con solo 2 clics puedes acceder al mercado de futuros y simplemente pegarte una galleta gracias al FOMO que te puede ocasionar el mercado. Sé que la mayoría, okay, por no decirte el 100% de los hispanos, tiene sus criptomonedas en Binance, lo cual no está en lo absoluto mal. Okay, si tú tienes todas tus criptomonedas allí, no hay ningún tipo de problema por eso, porque es el top número 1 de intercambio de criptomonedas que hay a día de hoy. El tema es que como los futuros te lo ponen tan fácil, o sea, con tan solo 2 clics, puedes apalancarte hasta 100x si tú quieres en la mayoría de las criptomonedas. Por ejemplo, en el caso de Cardano, 75x. Lógicamente tienes un riesgo demasiado letal a perder todos tus fondos o al menos una mayor parte de ellos. Por eso es que yo en este canal de Monitor BTC he tratado en su gran mayoría de no operar futuros en Binance. No porque Binance sea malo para operar futuros, sino que mentalmente tú piensas mucho más una operación cuando te tienes que enviar tus fondos hacia otro intercambio para operar futuros. Como te dije en mi canal de YouTube Monitor BTC, de hecho en los últimos meses no verás ninguna operación que he hecho en el mercado de Binance porque realmente no las hago allí. En su gran mayoría paso solamente una pequeña cantidad de fondos, que me puedo permitir perder a diferentes exchanges, como por ejemplo el caso de Pionex, que estamos operando bots de trading. En la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube Monitor BTC verás toda esta lista de reproducción que prácticamente son cursos que nosotros vamos haciendo con diferentes estrategias y te darás cuenta que solamente nos pasamos una cierta cantidad de fondos, por ejemplo a Pionex, que lo utilizamos muchísimo con los bots de trading, como por ejemplo OKX, que también utilizamos muchísimo sus robots
bots de trading para operar el mercado de futuros. Por ejemplo, Coinex, que operamos con una estrategia de riesgo de liquidación cero, donde lógicamente operamos con un margen bastante amplio para las operaciones que vamos colocando, o como por ejemplo el tema del copy trading en el intercambio de favors. Son diferentes estrategias que nosotros utilizamos en el mercado de futuros, pero utilizamos solamente una pequeña parte y lógicamente no lo hacemos en Binance para que no nos pasen este tipo de cosas que nos están pasando a día de hoy. Lógicamente ahorita ya nos pasó y ya no hay forma de echar para atrás. Simplemente te digo la lógica que yo he venido siguiendo, porque esto no es primera vez que me pasa, ya me ha pasado como en 3 oportunidades en el intercambio de Binance, porque uno tiene acceso a su liquidez rápido y básicamente uno no piensa cuando abre la operación. ¿Qué fue lo que yo hice y que analicé para meter esta operación? Mira, Cardano en velas semanales viene prácticamente de dar un por 4 en los últimos meses, pasando los precios de 0.20 a 0.8. En la mínima retracción que tuvo, yo me metí en long, pero con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque el halving de Bitcoin acababa de suceder en el mercado y teníamos precios bastante atractivos todavía en altcoins. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Bitcoin hoy está en los $60.000. Veníamos de precio de los 15.000, saltamos muy rápido hasta los $70.000. En la mínima corrección que tuvo Bitcoin y que tuvieron las altcoins, yo me metí sin duda en long, ya que como efecto dominó pensé que las principales altcoins iban a tener el mismo comportamiento. Unas que otras lo tuvieron, como fue el caso de BNB, que ya se los voy a estar mostrando, pero en el caso de Cardano no pasó. ¿Ok? Tenemos de que Bitcoin, para ponerte el ejemplo concreto, pasó desde los 15.000 hasta los $70.000 en cuestión de meses. Yo esperaría de que en los próximos meses pasara lo mismo con las altcoins, ¿ok? De que tuviesen precios como por ejemplo Cardano, que pasó de 0.20 a 0.80 y que faltaba el otro empujón de pasar desde los 0.80 hasta los $3, que lógicamente no iba a ser tan rápido, quizás iba a ser varios meses subiendo, pero esperaba de que en los próximos meses se diera una subida muy pero muy importante en las principales altcoins, como pudiesen llegar a ser Cardano, Polkadot, BNB, entre otras. En algunas que otras, por ejemplo el caso de BNB, sí pasó, de que pasó inclusive los máximos que tenía precio, así como también lo hizo Bitcoin y como posteriormente seguramente lo estará haciendo Ethereum, pero no me esperaba una caída de mercado tan contundente como la que tuvimos. Entonces, error número 1, tenía liquidez inmediata para meterle a cualquier moneda. Número 2, ya apenas vi una buena retracción de las altcoins, me metí en long prácticamente sin pensarlo y eso lo hice con una moneda como Cardano que realmente en las últimas semanas no ha tenido el mejor desempeño. ¿Cuál ha sido el resultado? Una pérdida garrafal de capital en mi portafolio, donde ahorita lo que tengo que barajear en las variables que tengo para continuar con esta cuenta es ver si puedo salir en alguna pérdida con esta posición, al menos de parte del capital, o lo que puedo llegar a hacer es colocarle algo más de saldo para que esa cuenta tenga un precio de liquidación menor, o simplemente esperar a que no me toque el precio de liquidación. Realmente tengo varias alternativas, pero contundentemente esto se ha dado por una mala operación no pensada en el mercado. Lógicamente en ese punto el mercado estaba bastante bullish, bastante alcista, prácticamente todo el mundo esperaba que la mayoría de las altcoins fueran en alza, hizo el mercado lo que quiso, todo lo contrario como es de costumbre, pero esta fue una operación que si se hubiese dado mejor pensada, parte de este saldo, quizás no todo, se hubiese pasado para otro exchange para trabajar quizás un poquitico más cómodo y concreto, porque si te fijas en la mayoría de los intercambios y tienes que ver el canal de Monitor BTC para eso, te invito a que te suscribas con campanita para que lo veas tú mismo con tus propios ojos. Nosotros no arriesgamos en una sola posición en el mercado todo el capital. Okay, en ninguna de las operaciones lo hacemos. Con bots de trading trabajamos con 3, 4 bots a la vez. En el copy trading trabajamos con 1, 2 traders a la vez. Cuando operamos en Coinex sin precio de liquidación, operamos con 5, 10 criptomonedas a la vez. Y acá, ¿qué hicimos mal nosotros en Binance? Le metimos a una criptomoneda casi que todo lo que podíamos. ¿Okay? Una operación demasiado fuerte que nos dejaba un precio de liquidación de Cardano en los 0.27. Si bien está ahorita algo alejado del precio, con esta caída que hemos tenido, la verdad es que estamos más cerca de tener el precio de liquidación que volver a recuperarnos al precio al cual nosotros entramos, porque en esta operación de ADA USDT nosotros entramos en los 0.653, o sea que entramos a un precio bastante alto. Si vemos al precio ahorita, prácticamente es de llorar, porque está a la mitad del precio al cual nosotros nos metimos. O sea que estamos ahorita mismo teniendo una pérdida catastrófica en lo que sería nuestra cuenta. Y si te fijas, no fue una operación que en nuestro caso fue mal hecha a estos precios y con el nivel de incertidumbre que hay y con la pérdida garrafal que uno tiene. Normalmente en estos puntos mentalmente y psicológicamente uno está bastante afectado para tomar decisiones, pero en cierto punto hay que hacerlo. Entonces, como conclusión, aquí en otro error que he cometido en esta cuenta es que lógicamente cuando tenemos estos fondos
tan fácil a tan solo 2 clics para meternos en el mercado, no pensamos muy bien lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y por eso es que yo me he dado la tarea en los últimos años de todo el capital que yo voy teniendo para el mercado de futuros, lo voy diversificando en varias estrategias. Porque te pasa esto con todo el capital, ¿ok? Que ese fue un error que en este caso yo no cometí, porque tengo el capital bastante bien diversificado en diferentes exchanges, que no está tan solo 2 clics para meterme en el mercado, sino que tengo que pasar de esta cuenta, ¿ok? Que de repente puede llegar a ser la cuenta principal, a las cuentas de, no sé, Pionex, de OKX, de KuCoin, de Fairresk. O sea, me tengo que pasar el capital a otro lado, y así obviamente pienso mucho más la operación que me estoy a punto de meter y si es viable hacer esa operación o no. Porque ¿qué pasó? Aquí la verdad es que esa operación, a que fuese viable, prácticamente fue una operación gigante, ¿ok? Que metí en el mercado, que solamente esa operación me está comiendo prácticamente todo el saldo, y de todo eso nosotros tenemos que aprender. Déjame acá abajo en los comentarios si te ha pasado algo así operando futuros en Binance o en cualquier otro exchange, con qué estrategia tú ibas al mercado, o simplemente te metiste así porque tenías la liquidez inmediata para hacerlo y ya. Porque en mi caso en particular ya esto ya me había pasado, y por eso fue que posteriormente me puse a investigar otro tipo de estrategias que podía utilizar en el mercado para operar futuros y ganar dinero realmente, y me di cuenta de que yo lo estaba haciendo todo mal, ¿ok? Diversificar el capital es lo mejor que podemos hacer. No podemos tener todo en Binance Futuros, si bien puedes tener una buena parte. Yo al menos me cuidaría mucho con eso, porque sé que la mayoría de los hispanos, la mayoría, tiene casi que todos sus fondos en Binance, y cuando pasan estas cosas le liquidan todo el portafolio, o están como yo, ¿ok? Que no están liquidados, pero es que están a punto de ser liquidados. Y si tuviese todo el capital acá en riesgo, yo estaría realmente muy asustado. Ahorita mismo no te puedo decir que estoy feliz, pero la verdad es que pensando bien a detalle lo que yo vine haciendo de bien en los anteriores meses, me di cuenta de que la estrategia ha funcionado. Si bien ahorita sigo teniendo esta pérdida, ok, que no hay remedio, o sea, la pérdida existe, la verdad es que gran parte de los fondos, por no decirte la mayor parte, está bastante resguardado gracias a que lo hice bien. ¿Ok? Lo hice bien en el sentido de diversificar el capital. ¿Ok? Ahorita las 3 cosas que podemos hacer solo para salvar esta cuenta es salir en pérdida con lo que tenemos ahorita y quedarnos con el resto, que serían aproximadamente unos $600 que salvaríamos. Ese sería caso número 1. Caso número 2, seguir a la deriva como vamos, de varias semanas en caída consecutiva, donde el precio ya ha llegado como mínimo a los 0.35. Mi precio de liquidación está en los 0.27, cosa que si el precio llega a los 0.27, chao cuenta, ¿ok? Ni siquiera a los 0.27. Si fuera a los 0.27 todavía estaríamos cómodos, pero a los 0.27777, si llega a ese punto, nos quiebran la cuenta completa, o sea, perderíamos los $2.900 que tenemos actualmente, lo cual, si la pérdida dolorosa de 2.200 ya es dura, imagínate que te liquiden totalmente la cuenta de futuros. Puede llegar a ser mucho peor. Y si esta es tu única cuenta, o sea, que tienes todos los fondos aquí, ni te digo, eso es un cataclismo, pero total, ¿ok? Y la otra opción, lógicamente, esa opción del precio de liquidación puede darse o no, porque el precio de repente desde allí puede empezar a subir, que eso yo es lo que esperaría que se diera, porque bueno, ya en estos puntos estamos ya en zonas de soporte que yo ya diría, bueno, desde ese punto muy difícil de que pase, pero bueno, si te pones a ver esta vela, te pones a llorar, porque en esa vela justamente estábamos en estos puntos de 0.35 y el precio bajó hasta los 0.21. Pasa esto en un solo día, ¿ok? En este caso fue en una semana, en una vela de una semana pasó eso, y te pasa esto otra vez en el mercado, y lógicamente chao cuenta de 2.900. Entonces ahí puedes llegar a actuar o no. Si actúas sería perder esto o ingresarle un poquitico más de capital a la cuenta para que el precio de liquidación bajara, pero la verdad es que tienes pocas variables que puedes tocar, ¿ok? Pocas variables. También podría seguir aplicando longs desde estos puntos, pero tendría yo en mi caso que tener un poquitico más de saldo, porque si lo hago ahorita de impulso, me meto por ejemplo con una operación más en el par de ADA en long, ¿ok? Tendría el precio de liquidación más cercano. Si el precio se recupera, podría recuperarme más rápido en la cuenta. Sería peligroso hacerlo porque el precio de liquidación subiría, ¿ok? También hay otra cosa que se puede hacer, que es meter una cobertura, desde este punto meter un short, pero ciertamente ya con lo que ha caído el mercado de Cardano, yo no me esperaría que siguiese cayendo, pero en caso de que esto siguiese pasando, la operación de cobertura te dejaría con un precio de liquidación todavía más abajo. Por poner un ejemplo, si estos 400 yo los utilizo para meter una operación en short, ¿ok? En vez de ir en long, meter un short, esto haría que lógicamente, no sé, con unos $300, con unos 250, haría de que el precio de liquidación me quedara más lejano para el long. ¿Por qué? Porque yo tendría una cobertura, ¿ok? De cierta parte del capital que haría que el precio tuviese que bajar todavía muchísimo más para que me liquidaran la posición de Cardano,
¿ok? Con todo y eso es una posición peligrosa porque si yo meto el short y el precio inmediatamente desde ese punto empieza a subir, ¿ok? La posición que yo habré colocado en short la tendré en pérdida. Entonces tendría la posición en long en pérdida, porque todavía no se ha recuperado hasta mi punto, y tendría también la posición de short en pérdida. O sea que sería también malo hacerlo. Ahora, si no quisiera actuar, tendría que confiar netamente a que el precio no fuera a buscar mi precio de liquidación. ¿Ok? Porque si Cardano va a buscar los 0.27, me van a liquidar esa posición. ¿Ok? Lógicamente, también una de las variables que se pudiesen llegar a tocar, si es que estás medio cómodo, ¿ok? O sea, si tienes más dinero en tu cuenta de Binance, y por eso es como te dije, es malo en mi caso particular, ¿ok? Estoy hablando de mi experiencia, no tiene que ser así para todos, pero en mi experiencia particular es malo operar en futuros en Binance en concreto porque uno tiene liquidez quizás inmediata allí, o sea, uno ya tiene sus criptomonedas allí, empiezas a liquidar Cardano, Polkadot, las que tienes en spot para salvar tu cuenta de futuros y puedes hasta perder todo. ¿Okay? Entonces, a mí me parece súper peligroso operar aquí y la verdad es que ya me ha venido pasando este error varias veces y creo que ya poco a poco uno va, digamos, aprendiendo la lección y en mi caso particular no sé si lo voy a hacer. Déjame acá en los comentarios qué es lo que tú harías en mi posición. Me gustaría escucharlos a ustedes, me gustaría que me comentaran acá abajo qué es lo que harían, porque también aquí lo que se podría hacer es darle a estas dos flechitas y pasarme de mi balance spot, ok, en caso de que tenga saldo en USDT en mi cuenta spot, pasarme un poquitico más a mi cuenta de futuros y eso lógicamente lo que haría es que mi precio de liquidación bajara. En vez de estar en 0.27, podría bajarlo a 0.25, a 0.20, a 0.17, dependiendo de la cantidad de fondos, ¿okay?, que yo le coloque a mi cuenta. ¿Okay? Porque lógicamente los $2.200 que estoy perdiendo ahorita los voy a estar perdiendo sí o sí. ¿Okay? Sí o sí. Así yo le inyecte más capital. Lo que hace que le inyecte más capital es que mi precio de liquidación quede más bajo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, le coloco acá $1.000 más a mi cuenta, lógicamente el precio de liquidación empieza a bajar. De repente baja a 0.22, a 0.20. Entonces, claro, la moneda de Cardano tendría que bajar todavía mucho más para liquidarme la posición. También algo importante a decirte, si ya tú sabes que en los últimos meses el precio mínimo que ha tenido Cardano ha sido en los 0.21, sería buenísimo, ¿ok? Si uno cuenta con esos recursos, igual no deja de ser arriesgado, ¿ok? No quiero decir que con esto se te va a salvar la cuenta, pero creo que ha sido lo que en mi caso en particular más me ha funcionado, es tener un saldo, ¿ok?, que yo pueda disponer para añadir el margen que esté por debajo del soporte máximo que ha tenido Cardano. Por ponerte un ejemplo, el soporte máximo que ha tenido Cardano está en los 0.216, pero el precio al cual le ha costado bajar ha sido en los 0.24. Básicamente esto llegó a 0.21 porque hubo un crash de mercado esa semana y llegó muy abajo, pero ya que llegues hasta los 0.23, 0.24 en precio de Cardano, pero esto lo puedes aplicar para cualquier otra criptomoneda, si llegas allí con tu precio de liquidación, o sea que tu precio de liquidación quede por ejemplo en 0.20, ¿okay?, que esté en las zonas de soporte más importantes de Cardano, inclusive por debajo de esa zona de soporte, eso puede darte una cierta garantía de que es difícil de que el precio llegue allí y probablemente, aunque haya que esperar varias semanas, probablemente el precio busque algo más abajo, pero cuando empiece la subida va a empezar a subir también bastante rápido en las próximas semanas y puedas lograr con eso que te dije de bajar un poco el precio de liquidación, salvar la cuenta y no perder nada, ¿ok? Tienes que tener también un poco de suerte de que el precio no siga bajando, porque si sigue con este nivel de cataclismo, nos va a liquidar, ¿ok? Al menos como estamos ahorita, nos va a liquidar, ¿ok? Ya aquí yo vi que la fuerza que está trayendo las velas es de liquidación a todo el mundo, ¿ok? Aquí ya no hay nadie que se salve y ciertamente nosotros estamos vendidos, porque en esta oportunidad tenemos los 2.900 completicos en la cuenta de futuros. Lo que podemos hacer no es depositarnos más dinero para que este balance incrementara más y el precio de liquidación esté más bajo. Pero en los 0.27, que no hay ninguna zona de soporte así importante ni nada, puede caer el precio, pero sin problema, ¿okay? Ya inclusive, ya ahorita está en una zona que no debería caer más de allí Cardano, porque está en una zona que sirvió como resistencia en el pasado, está en una zona que le costó bastante subir en el pasado, en ese punto de los 0.35. O sea que ya allí si sigue el precio cayendo, nos va hasta los 0.24, que sería el zona de soporte más importante que ha tenido, al menos en los últimos meses Cardano, y en los 0.24 nosotros estamos vendidos porque ya en los 0.27 nos liquidan la posición. Quiero que abajo en los comentarios me digas qué tú harías en mi posición. Yo creo que lo tengo claro, ¿ok? Acá mis únicas dos opciones para mí, ¿ok?, viéndolo ya en un panorama global, sería inyectarle más capital a la cuenta para que el precio de liquidación esté por debajo de los 0.21. Eso sería quizás mi opción número uno. Aunque, como te dije, no deja de ser arriesgado, es bastante arriesgado porque estás poniendo más capital que si el precio baja hasta allí, te van a liquidar todo el capital. O sea, el que tienes aquí ya perdiendo, más el capital que vas a colocar y que lo vas a perder también si te llega al precio de liquidación.
¿ok? Y mi otra, que sería la segunda opción, ¿ok? Es colocar una cobertura desde ese punto, cosa que si el precio sigue cayendo, ¿ok? Como lo viene haciendo en las últimas semanas, por lo menos que también el precio de liquidación me quede debajo de los 0.20. Sería colocar aproximadamente una posición de, no sé, unos $300 o unos 250 en short, ¿ok? Para que el precio de liquidación de ese short me quede más abajo, ¿ok? Con el mismo capital inclusive podría llegar a salvar la cuenta, ¿ok? Con el mismo capital. ¿Okay? Podría llegar a hacerlo. La otra sería no hacer nada, pero venderse a los 0.27. O sea, uno sabe que si llega a ese punto se acabó y ya ahí ya no hay más nada que hacer, porque si el precio, como estamos ahorita, sigue bajando hasta los 0.31, me va a comer el margen de los 400 que yo tengo. Yo espero que yo no esté hablando chino y que todo el mundo me esté entendiendo. Pero si yo no hago nada ahorita, ¿okay? No hago nada, me vendo hasta los 0.27, que es el precio de liquidación, estos 400 también pueden ir bajando a medida que el precio de Cardano vaya bajando. Si Cardano baja hasta los 0.30, ya yo no voy a tener margen para meterle del capital que tengo en mi cuenta, ya no voy a tener margen para meter otra posición. Estoy vendido a los 0.27. Esta es prácticamente la única oportunidad que yo tengo con que tengo algo de saldo todavía disponible para meter una operación en short, que sería la contratendencia, sería meter una cobertura para poder salvar, en este caso, la posición. ¿Okay? Igual déjame acá abajo en los comentarios qué sería lo que tú harías. Yo obviamente voy a tratar de analizar lo más posible para ver qué puedo hacer en esta posición, siendo la variable número 1 creo que la más acertada, meterle más capital para que el precio de liquidación quede más lejos y no tenerme que volver loco la cabeza metiendo una cobertura o metiendo una posición más para poder salvar la cuenta. Por favor, déjame acá en los comentarios. Para mí es muy importante ver sus respuestas y ver qué es lo que ustedes harían con esta posición, aunque sí les digo que actualmente estoy mucho más tranquilo que en años anteriores gracias a que me he diversificado bien, tengo el capital en muchísimas estrategias y no estoy dependiendo netamente de lo que pase aquí. Lógicamente es una pérdida garrafal si la llego a tener, si me llega el precio de liquidación, es una pérdida brutal la que tendría en mi cuenta, pero ciertamente estaría bastante más cubierto que en años anteriores, que lo tenía todo destinado de repente a una cuenta en Binance Futuros, que tenía todo mi capital allí. Si lo pierdes todo, o sea, fuiste, ¿ok? Y creo que de verdad el mercado no está para eso, porque el mercado ahorita nos está dando excelentes puntos de entrada para comprar muy buenas monedas a precios muy baratos, y cuando empiece efectivamente un bull run de altcoins, si es que definitivamente pasa, nos puede dejar con unas ganancias muy contundentes. Yo espero que este video de reflexión te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en un siguiente video.